¿Qué tal, camaradas vitales socialistas? Los saluda su amigo Eric el Rey Castañeda. Una vez más para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube, Eric Castañeda Ochoa o Rayleigh Bumburi. También en Facebook me encuentran como Eri Vikingo, en Instagram como Aila Vikingo 23. Espero estar en contacto con ustedes para seguirnos aventurando en este enigmático y maravilloso mundo de las ciencias sociales, específicamente la historia tanto de México como universal, de Latinoamérica, del arte, de España, de Estados Unidos y algunas otras que podamos seguir anexando en esta subplataforma, de la cual espero seguir contando con su valiosa colaboración. Estamos por llegar ya a 300 videos, espero seguir contando con su valiosa colaboración. Esto nos permite seguir impartiendo los conocimientos que emanan de esta enigmática y apasionante área de conocimientos como lo es las ciencias sociales. Saludando a los colegas de ciencias sociales, sí, me refiero a Juan Blasco, Jerón Bachet, Alejandro Ceseña, Julio Contreras. Ok, entonces esto como les decía, esto nos permite seguir avanzando con esta área, por lo cual es de vital importancia contar con su audiencia, agradeciendo justamente a quienes acceden a nuestra plataforma. Esto nos da vida prácticamente. Muy bien. Hoy en Historia Universal vamos a hablar acerca de Suharto, cuyo nombre real era Haji Muhammad Suharto, conocido justamente como Suharto, nacido en Yogyakarta el 8 de junio de 1921 y fallecido en la capital de Indonesia, Yakarta, el 27 de enero del 2008. Hablar de Suharto es hablar de uno de los más grandes dictadores en la historia universal contemporánea y al mismo tiempo uno de los más grandes genocidas de todos los tiempos, ¿sí? Porque en su dictadura Indonesia vivió una de las etapas más terroríficas de su historia, ¿sí? Fue verdaderamente fatal. O sea, pasaron de estar dominados por el yugo holandés a la dictadura de Suharto, que fue verdaderamente cruel y fatal. ¿Sí? Así la situación que se vivió. Suharto, cuya incursión tanto en la milicia como en la política se dio justamente durante la ocupación japonesa en Indonesia durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Sí? Ahí sirvió a las fuerzas indonesias que estaban bajo el mando del ejército japonés. ¿Sí? Posteriormente, una vez que se logra la independencia de Indonesia del yugo holandés, Suharto forma parte del nuevo ejército indonesio. ¿Sí? Y eso le permite tener importantes ascensos militares hasta llegar al rango más alto de general. ¿Sí? Hay que recordar que una vez que estalla la revolución indonesia, ¿sí? Sukarno, su antecesor, accede al poder en Indonesia. Y resulta que Sukarno, que pertenecía al Partido Comunista Indonesio, intentó asestar un golpe de estado, pero fue contrarrestado por las fuerzas dirigidas por Suharto. Y eso originó una purga anticomunista, que de hecho fue avalada por la CIA y quedó catalogada como una de las más crueles matanzas, es decir, asesinatos en masa de que se tenga registro en la historia universal contemporánea. Sí, fue una situación verdaderamente cruel. Entonces así comenzaba el ascenso de Suharto al poder, que de hecho, habiendo analizado cómo fue su ascenso, tanto en la milicia como en la política, es en particular punto de vista catalogarlo como el Porfirio indonesio. ¿Sí?
porque gobernó más de 30 años, gobernó 31 años para ser exactos, Indonesia. Las atrocidades que cometió durante su gobierno, así como también cómo fue que llegó, que de hecho no fue elegido democráticamente, sino que el parlamento lo había nombrado. Y al mismo tiempo, estando ya en el gobierno, se reelegía cada que se celebraba un proceso electoral. Eso, eso le permitió implantar una dictadura, una de las más grandes y sobre todo de las más terroríficas, no solo en la historia de Indonesia, sino en la historia universal contemporánea, como les estoy mencionando. Sí, entonces, pero aquí me estoy adelantando, pero basta destacar cómo es que se fue dando el ascenso de Suharto a la política, que esa cruel matanza anticomunista provocó la caída de Sukarno, ¿sí? Que de hecho incluso Sukarno muy ingenuamente le confió en Suharto que él podía ser su sucesor en el gobierno de Indonesia, porque de hecho, mientras Sukarno fue el primer presidente de Indonesia, el segundo fue justamente Suharto. Entonces, Suharto prácticamente le termina arrebatando el mandato a Sukarno. Y con ello ya se dio justamente la caída de Sukarno. Luego fue exiliado y su exilio duró hasta su muerte. ¿Sí? Y una vez dándose esta situación, el parlamento, primero Sukarno había sido presidente interino, ya el parlamento le da el nombramiento oficial como presidente de Indonesia. Y una vez ascendiendo al poder en Indonesia, Suharto implanta un gobierno autoritario, totalitario, conocido también como el Nuevo Orden, y cuyas acciones en detrimento de la población indonesia contribuyeron en lo siguiente, ¿sí? Para que se den una idea de lo que fue una verdadera dictadura, ¿sí? ¿Sí? Sobre todo los peronistas, ¿sí? O sea, por eso es importante el estudio de la historia, para saber distinguir lo que es una dictadura y un gobierno electo democráticamente. Sí, en las dictaduras, de hecho, los grandes dictadores, valga la redundancia, llegaron por la vía de la violencia, llegaron por la vía del golpe de Estado. Y tal fue el caso de Suharto, que una vez implantando, una vez tomando el poder en Indonesia, establece un nuevo orden. Ese nuevo orden consistió en principalmente violación de derechos humanos. Estableció un gobierno totalmente rígido, militarizado, en el cual justamente la milicia, valga la redundancia, mantuvo el poder durante toda la dictadura de Suharto. De hecho, las acciones que realizó en perjuicio de la población indonesia, ¿sí?, consistieron principalmente en la persecución política de todos aquellos simpatizantes de su antecesor Sukarno, a quienes incluso mandó a prisión, y en la prisión sufrían las más terribles, crueles y fatales torturas. Y los pocos que lograban sobrevivir a esa prisión les limitaban total y absolutamente sus derechos, a tal grado de que les restringían toda clase de acciones, ¿sí? de que incluso la misma sociedad los viera como los más impuros, así como los parias. ¿Sí? Que de hecho para el propio Suharto eran parias todos los que simpatizaban tanto con el comunismo como con su antecesor Sukarno.
que esta situación se dio justamente dentro del marco de la propia Guerra Fría, con lo cual recibió apoyo incondicional del bloque capitalista, es decir, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, incluso de Australia. ¿Sí? Financiaron toda clase de acciones, pero lo que Estados Unidos no se imaginó fue que cometería actos de genocidio y violaciones de derechos humanos, lo cual lo fue arrastrando graves problemas hasta ya los años 90, que es donde terminaría su dictadura. Pero entre otras acciones, cabe destacar cómo reprimió toda clase de movimiento radical, principalmente los movimientos estudiantiles, a quienes mandó a arrestar inclusive. Al mismo tiempo, restricción de la libertad de prensa. ¿Sí? Hey, este es otro detalle a destacar. Juay de Rito, Loretita, Tenebrosa, Leiva. Oigan bien, ustedes en la Indonesia de Suharto no la contaban, cabrón. Así se los digo, no la contaban. Ahí hubieran estado presos o muertos. Nomás para que vean cómo reprimía la libertad de prensa el dictador Suharto. Así como también restricción de toda clase de derechos. ¿Sí? Como les decía, uno de los grandes violadores de derechos humanos. Y sobre todo cometió severos actos de genocidio y terribles masacres, principalmente en Timor Oriental, que es donde se tiene estimado una masacre que dejó un saldo de más de 100,000 millones de muertos. ¿Sí? Lo cual lo elevó a la historia como uno de los más grandes genocidas de la historia. Así como también fue uno de los gobernantes más corruptos de la historia según Transparencia Internacional. ¿Sí? Se tiene estimados que entre más de 15 millones de dólares fueron desviados para adquirir toda clase de riquezas que la repartió entre sus amigos privilegiados y familiares. Al mismo tiempo, también llevó a cabo reformas electorales que le permitieron reelegirse constantemente como presidente hasta la caída de su dictadura en 1998. Eso es lo que justamente caracterizó la dictadura de Suharto. Como les decía, uno de los más grandes dictadores y genocidas de la historia universal contemporánea, que llegó al poder arrebatando a un hombre que fue el libertador de Indonesia, como lo fue Sukarno, al cual mandó exiliar incluso. Y esto provocó que Indonesia viviera una de las épocas más terroríficas en su historia. ¿Sí? Ya cuando vayamos a los años 90 hablaremos de cómo se dio la caída de Suharto, que fue una situación verdaderamente dramática, ¿sí? Incluso épica al mismo tiempo. Pero es así como Indonesia vivió una terrible época durante 30 años durante 31 años de su gestión, que se dio de 1967 hasta 1998. De todo ese tiempo fue la dictadura de Suharto, y cuya caída se dio debido a los enormes actos de lesa humanidad cometidos durante su gestión, de las cuales hablaremos más adelante, ya cuando vayamos a los años 90. Muy bien, eso es todo. Saludos.
de rota escultura, y se detiene el tiempo en su cara, y se te acaba el cuento de hadas, y se te mueve el piso del cielo, y no sabes ni cómo te llamas, y sientes que la Virgen te habla, sientes que el silencio te embriaga, y